los violentos hechos ocurridos en Coyipulli. Por ello tomamos contacto con el diputado de Renovación Nacional por la zona, Miguel Mellado. Lo vemos en pantalla. Diputado, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, contento por el triunfo de Chile primero, decirle a los jugadores que gracias por este triunfo. Exactamente. Por eso. Es una buena noticia, pero la que vamos a analizar es absolutamente terrible. Y la última información que entregó la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía es que son en total 4 personas las detenidas, pero que podrían sumarse hasta una docena más en las próximas horas. ¿Tiene usted alguna información de último momento? Sí, hay una información de último momento que podrían haber 2 más, incluso ya habrían 6 personas, no 4. Las del medio, digamos, fueron en Vircún. Sí. Las 2 últimas recién se está sabiendo que hay 2 más de los 12 que dicen que fueron aquellos que perpetraron este secuestro con tortura, muerte, descuartizamiento. La verdad es que es horrible. Esto supera toda la ficción, sí, Nicolás. Sí, y de la información que usted maneja, que interesante lo que me está diciendo, que ya serían 6 personas. ¿Estas últimas 2 también serían en Vilcún o habría sido la detención en otro sector? ¿Tiene usted esa información? En otro sector. No tengo, me llegó recién la información para poder averiguar en qué otro sector fueron estas otras 2 personas. ¿Pero en la Araucanía o en otra región? En la Araucanía, no en la Araucanía, acá, en la Araucanía. Perfecto, muchas gracias por la información. Vamos obviamente a corroborarla para entregar la información absolutamente fidedigna. A ver, diputado, usted lo mencionó dentro de la respuesta y lo dijo también hoy día. Lo que sucedió en Coyipulli parece sacado de una ficción de Netflix, me imagino que se refiere a las distintas series de narcotráfico que se estilan por su crueldad y absoluto salvajismo en cuanto a las torturas y muertes de sus actores. Esa es la ficción. Usted me dice entonces que así es, lo ve también en esta situación. Lo que pasa, Nicolás, que lo que ha sucedido en la Araucanía en los últimos 23 años ha ido creciendo en forma sostenida. Con la quema de un camión en Lumaco hace 23 años, 2 camiones fueron, después a usurpaciones, a quemas de casas, de predios, quemas de galpones, a quemas de camiones, de faenas forestales. Ha pasado también ahora a irrupciones de otro tipo, donde también ha ido creciendo, ¿cierto?, los asesinatos en los gobiernos distintos. En el primer gobierno de Bachelet, Nicolás, hubieron 2. En el gobierno de Piñera, primero 5, en el gobierno de Bachelet 2, hubieron 6, y en el gobierno de Sebastián Piñera 2, ya llevábamos 12, y 8 el último año. Entonces, eso te refleja, Nicolás, el crecimiento, ¿cierto?, de esto, donde hay lugares donde ya no se puede entrar ni siquiera la policía, como Mocoicuy, donde hay lugares en la macrozona sur, que no es la Araucanía, pero es Arauco, que ya también toda la gente ya se está yendo de ahí. En Quidico han quemado más de 60 casas. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuándo va a parar esto? Si cada día es peor, cada año es peor. Y lo que viene ahora, que yo lo advertí en la Cámara de Diputados hace un mes atrás, en una hora de incidente, se lo dije al ministro, el próximo paso son los secuestros. Y la verdad es que, lamentablemente, este secuestro, que es producto de que estos mecánicos, ¿cierto?, que fueron llamados por la hermana de Víctor Ancalaf para que vaya a su comunidad para reparar una camioneta, encontraron armas, ¿cierto? Y esas armas ellos se las llevaron y las vendieron. Por eso los secuestraron, y los tuvieron secuestrados una semana con torturas. Se salvó una persona que con evidente daño, ¿cierto?, tenía esa tortura, y la otra persona, según el fiscal, podría haber sido mutilada, ¿cierto?, y quemada en un fogón. Y la verdad es que estas armas podrían tener conexión con la muerte del carabinero Benavides. Entonces, aquí lo que se hace, Nicolás, es una suerte de ligazón de familias de distintos lugares de la Araucanía de origen mapuche, que lamentablemente
mancillan el honor del pueblo mapuche. A ver, para entenderlo bien, porque hasta ahora hay solamente versiones, usted mencionaba, de personas que fueron secuestradas, dos durante muchos días, una de ellas escapó y dio aviso y contó que uno de ellos eventualmente habría sido torturado, mutilado, intentado que el cuerpo se le disolviera en ácido. Incluso se habla de que antes había muerto por envenenamiento de vino. Como no se pudo disolver en ácido, según versiones, habría sido quemado. No se sabe si es una o dos personas. Entonces, aquí hay muchas versiones y también se mezcla armas y drogas. Aquí estamos hablando de ajuste de cuentas entre bandas, que uno no sabe de qué tipo, si son solamente de drogas. Usted mencionaba que hay una ligación con la muerte del carabinero Benavides. Entonces hay todavía mucha confusión, pero claramente aquí se está llegando a un nivel que no conocíamos en nuestro país. Por eso yo partí diciendo, Nicolás, que esto supera la ficción, porque la verdad no lo habíamos visto nunca. De salvajismo que sucedió en este secuestro con tortura y con desmembramiento y descuartizamiento. Nunca lo habíamos visto, ni siquiera lo habíamos imaginado, ¿cierto?, que iba a suceder esto en la región de la Araucanía. Entonces, hay un hilo, no son cosas, hay un hilo conductor que son las armas, ¿cierto?, que se llevan. Estas armas en ese sector, producto de la muerte del carabinero Benavides. Entonces, tú dices, bueno, aquí hay un tema, lo mismo que hizo el gobierno de presentar estas querellas con los 49 personas, donde se repiten los apellidos de las personas, dado de que hubo, ¿cierto?, que tomaron detenido a un joven, digamos, que de Los Ángeles, que traficaba marihuana y que la iba a comprar en Quicheregua y que decía de que esperaban el paso a nivel y entraban a Temucuicuy y salían con droga, con marihuana específicamente, que traficaban. Entonces, aquí hay carteles, y estos carteles... A su juicio, diputado, a su juicio entonces, a su juicio, y quizás con información que maneje, que aún no esté confirmada, ¿estos son conflictos entre bandas de drogas? Aquí está tomado por el narcotráfico, son narcoterroristas que no trepidan en asesinar personas, ¿cierto? Tanto civiles como también uniformados. Tú te acordarás que más de 800 PDI trataron de entrar a Temucuicuy por un tema de drogas y no los dejaron entrar. Sí. Tuvieron que salir arrancando de ahí. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando en la Araucanía? ¿Por qué razón hay un sector, un territorio que ya no pertenece a Chile? Porque ni siquiera las policías pueden entrar. Yo le pido al gobierno que efectivamente empodere a las policías para poder volver a tener un territorio chileno real, no ahora así inventado en el mapa, pero realmente no se puede entrar a ciertos lugares de la Araucanía y Arauco, no se puede entrar. Ahora, el gobierno hizo lo que siempre hace en distintos eventos donde hay personas fallecidas, asesinadas, que es presentar una querella contra quienes resulten responsables. ¿Se puede hacer algo? No sirve mucho. No sirve mucho eso. Yo te diría que la PDI ha actuado muy bien, el nuevo fiscal regional también. Yo espero que también cite a declarar nuevo fiscal regional, ¿cierto?, a los que están sonando en todas partes, digamos, tanto en las querellas que presentó el gobierno con Temucuicuy, porque tienen mucho que decir, no sé, por los Queipul, Mijael Carbone, los hermanos Huenchuyán, tienen mucho que decir en esto, porque ellos son los que han dicho públicamente que tienen el control territorial de Temucuicuy. También yo creo que el fiscal tiene que citar a Víctor Ancalaf, que la hermana es la que llamó a estos mecánicos para poder reparar la camioneta donde esta gente encontró las armas que se llevó. Entonces, aquí hay mucho de las mismas familias que suenan de la CAM para poder que el fiscal no tenga miedo, como lo tuvo el fiscal anterior, que no llamó a declarar nunca a Héctor Yaitul, por todas las declaraciones que hizo, sí, y como dirigente, diputado, de la CAM. Para quienes quizás no estén interiorizados en el desarrollo que ha tenido la CAM, usted se refiere a la CAM, pero la CAM ya se separó en varios grupos, la UAM, uno de ellos, sí, que se dice que es el más violento de todos. ¿Usted ve que entonces todo esto está involucrado con alguno de esos grupos que provienen de la CAM, pero que se han separado? Así es. Así es. La verdad es que no sé cuántos se han separado.
porque la verdad es que actúan como ORT distintas, pero tienen una formación unitaria. Y ellos actúan en distintos territorios de una manera también violenta. Hay algunos que van sobre solamente los bienes y otros no trepidan en ir contra las personas. Pero también se creó todo un tema con el narcoterrorismo, porque al tener el control territorial, lo que hay adentro es droga. Y ahí hay un tema que muchos, sobre todo el coordinador de Macro Zona Sur, que es muy bueno para dar conferencias, pero muy malo para gestionar, entonces lo que tiene que hacer es aplicar la ley 20.000, porque la ley está ahí. Sí, también hay parlamentarios en el Parlamento que no quieren avanzar con otras leyes que van a servir, ¿cierto?, para encontrar a mejorar la ley antiterrorista, etcétera. Pero si la ley ya no va a salir, entonces busquemos las leyes que están ahora, como la ley 20.000 de droga, que pueden ser informantes, que pueden ser escuchas telefónicas, que es lo que ha sucedido para poder lograr esas 46 querellas, 49 querellas, perdón. Y eso es lo que tiene que hacer más rápido el gobierno, y empoderar a las policías para que efectivamente puedan lograr, ¿cierto?, penetrar y entrar a ciertos territorios. Si de repente da pena, Nicolás, ver que la policía tiene que retroceder cuando estando un fiscal y el GOPE en una reconstitución de escena del asesinato del Cabo Naim, tienen que retroceder y tienen que irse. Entonces, las policías no tienen el respaldo político con el fiscal que está al lado para poder detener a aquellos que están agrediendo a la policía haciendo una gestión de reconstitución de un asesinato. Y diputado, ¿usted cree que un próximo gobierno sí va a hacer más que el actual? Mira el suspiro que di. Yo esperaba que mi gobierno, ¿ya?, iba a cambiar la aguja. Y los datos que yo te doy es que ha crecido los asesinatos, han crecido en 688% las usurpaciones, ha crecido, ¿cierto?, las amenazas a los agricultores, a los contratistas forestales. Aquí falta una mano dura para esto y una mano abierta para poder reconstruirnos. En la Araucanía, ¿cierto?, convivimos distintas visiones, tenemos visiones distintas, pero en donde nos juntamos todos es en rechazar la violencia. Pero fíjate, Nicolás, yo no he escuchado el día de hoy a la oposición rechazando, ¿cierto?, esto que está sucediendo en la región de la Araucanía. No los he escuchado, y algunos de gobierno tampoco. Pero a los de oposición me preocupa, porque las leyes las tenemos que hacer en conjunto. Y aquí lo que está pasando en el Parlamento, que están mudos con lo que está pasando, porque es una realidad que está superando a la ficción. Ahora, lo que puede parecer una paradoja política es que si un gobierno de derecha, a su juicio, no ha hecho mucho, fue electo un gobernador de derecha en la Araucanía. Bueno, es que el gobernador que salió electo, Luciano, es un hombre independiente, un hombre que viene de las filas de la multigremial, es un hombre que hizo, ¿cierto?, en terreno su campaña, y creo que la gente confió en las personas. Esto, y pasó en todo el país, confió en las personas, no en los partidos políticos ni nada, digamos, en las personas. Y él, con su juventud, 39 años, tiene la esperanza de poder lograr, ¿cierto?, llevar a otro nivel económico la región. Porque acuérdate tú que el gobernador regional, con las pocas atribuciones que tiene, va a ser casi el presidente del CORE. Así va a partir. Y no va a tener, ¿cierto?, en sus manos, porque va a tener delegado presidencial, en sus manos ni la coordinación de los Sereni, ni tampoco la coordinación con Carabineros, ni lo que tiene que ver con la violencia en la Araucanía. Eso no le va a corresponder al gobernador regional, lamentablemente, porque quizás sería otro el destino si lo pudiera hacer. Eso es importante porque todos los chilenos estamos empezando a aprender las atribuciones que tienen los gobernadores. Entonces, usted, como dice, las personas que digan, entonces con un gobernador electo de derecha quizás se pueda poner más atajo a la violencia, eso no va a pasar porque no tiene las atribuciones, como usted menciona. Así es, lamentablemente, porque Luciano es una gran persona, un gran profesional, quizás podría cambiar un poco las cosas. Yo creo que va a ayudar en algo, pero no va a poder estar encima de la gestión. Yo creo que en eso debieran tener el delegado presidencial, ¿ya?, que no sea un mero relacionador público, sino que efectivamente tenga gestión
en lo que está pasando. Se ha perdido la relación con los agricultores, se ha perdido la relación con los contratistas forestales, con los camioneros, con los que son atacados día a día en esto. Y ahora se suma que personas distintas que no están en los gremios son atacadas, secuestradas, torturadas, o sea, cualquier persona. Y eso es muy malo, un estigma muy malo para la región de la Araucanía, esto que está sucediendo, que se está develando. Oiga, diputado, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. 3 de los 4 actuales precandidatos presidenciales fueron ministros del presidente Sebastián Piñera en este gobierno, y si sumamos a Joaquín Lavín, que lo fue en el primero, todos han sido trabajadores, al menos en ministerios, del presidente Sebastián Piñera. Dado lo que ustedes han criticado del manejo de la seguridad en la Araucanía, ¿usted cree que quizás los votantes que eligieron a un gobernador de derecha vayan necesariamente a preferir un candidato de derecha en las elecciones presidenciales? Vuelvo a decirte, la gente, casi más del 90% de los chilenos son independientes. Somos muy pocos los de partidos políticos. Por lo tanto, la gente vota por personas, por aquel que le va, en su programa de trabajo, en su programa de gobierno, le va a decir que efectivamente le pueden cambiar la vida. Y lo que yo le he pedido a los candidatos presidenciales cuando vengan a la Araucanía, que no vengan con la misma receta, porque ya la escuchamos. Cuando escuchamos al presidente Piñera que nos prometió, vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía. Presidente, ha crecido en vez de terminar. Entonces que no vengan con la misma receta, es otra. Fíjate que el primer año, y con esto termino, el ministro Moreno, que hay que hacerle un monumento, hizo algo, pero que todo el mundo se lo reconoce. Se sentó con moros y cristianos a escuchar, a hablar, a parlamentar. Tomó todo su tiempo. Llegó, se fue el ministro, ¿cierto? Llegó el ministro Sichel, se cerró la puerta, no vino nunca más a la Araucanía a negociar, no hizo nada. Y eso que teníamos incluso una bancada transversal, ¿cierto?, de diputados para poder avanzar en las leyes, en el Consejo de Pueblo, en el Ministerio, ¿cierto?, hasta en el feriado. No se avanzó nada. Entonces, cuando alguien viene ahora a decirnos aquí en la Araucanía, no, es que estado de sitio, esto, no podemos vestirnos en algo que no hemos hecho en el pasado. Entonces, yo creo que aquí la gente va a valorar, si le hablan con sinceridad, va a valorar la trayectoria que ha hecho esa persona en ayuda de otras personas, y la verdad es que esperamos nosotros que obviamente gane una persona de la centro derecha, que son con lo que uno aspira, y que la gente de la Araucanía lo apoye como ha apoyado anteriormente. Pero le vamos a cobrar la palabra de lo que